Hola espectadores, ¿están en Crasmoto? Hace 2 años publiqué un episodio sobre la historia de las motos de nieve, y en ese episodio toqué muy superficialmente el tema de los aerosaníes. Al trabajar en ese material, noté rápido que este tema merece un episodio aparte. En este video los invito a hablar sobre los aerosaníes. Ahora conocerán qué vehículo es, cuándo y quién lo construyó primero, además de sus ventajas y desventajas, cómo estos aparatos conquistaron Groenlandia, Nueva Zembla y la Antártida, y cómo los batallones soviéticos de aerosaníes aterrorizaron a los nazis en la Gran Guerra Patria. Pónganse cómodos y disfruten la función. Como dicta la tradición, empecemos desde el principio. El surgimiento de los aerosanos se debió al desarrollo previo de motores de combustión interna, hélices, propulsores, esquís y trineos. Sin estos avances, no habría sido posible la tecnología que trata este episodio. Los trineos y los esquís son uno de los inventos más antiguos de la humanidad, y probablemente sean incluso más antiguos que la rueda. En la antigüedad, el ser humano notó que si se ataban a los pies dos tablas de cierta forma, la velocidad de desplazamiento sobre la nieve suelta aumentaba considerablemente, especialmente si la profundidad de la nieve superaba el medio metro. Los esquís ya existían hace 9000 años, lo cual está confirmado por pinturas rupestres encontradas en Canadá, Rusia y los países escandinavos. Los trineos surgieron junto con los esquís y evolucionaron de las camillas de arrastre. Estos objetos facilitaban la vida a todos los pueblos que vivían en regiones con largos inviernos nevados. Sin embargo, los trineos no solo servían para desplazarse sobre nieve, también eran eficaces para moverse sobre arena, lodo o musgo y líquenes. Por ejemplo, los trineos se usaban en el antiguo Egipto, y cuando la revolución en el transporte trajo la rueda, los trineos en ese mismo Egipto siguieron siendo durante mucho tiempo un elemento importante del ritual funerario. Un ritual similar también existía en la Rus. Otro dato interesante, en la Rus anterior a Pedro el Grande, los trineos eran un transporte común, incluso en verano, por los malos caminos y su bajo costo. En los pantanos de Arhangelsk, Vologda, Olonets y Kostroma. Los trineos se usaron en verano hasta principios del siglo XX, y durante todo ese tiempo, los trineos eran arrastrados a mano o se enganchaban animales domésticos, caballos, perros y así sucesivamente. Todavía hoy a menudo los enganchan, pero la revolución industrial, que se desató en el siglo XIX, le dio a la humanidad un invento como el motor de combustión interna, un aparato lo suficientemente compacto y potente como para mover varios vehículos de transporte. La incorporación del motor de combustión interna en trineos y su uso para desplazarse era solo cuestión de tiempo. Otro invento importante, gracias al cual aparecerían los aerosleds, es la hélice, también conocida como propulsor. Es un motor de palas que al girar genera empuje al lanzar aire hacia atrás con una velocidad adicional. Se afirma que la idea de la hélice proviene incluso del invento de Arquímedes. Es conocido el dibujo de Leonardo da Vinci, que muestra el prototipo de un helicóptero con una hélice sustentadora. La hélice todavía se parece a la de Arquímedes. En julio de 1754, Mikhail Lomonosov demostró un modelo aerodinámico de propulsor. En este modelo, las palas ya están aplanadas, lo que las acerca a su forma moderna. Se supone que Lomonosov se inspiró en el diseño de un juguete infantil chino, un pequeño helicóptero de bambú. A fines del siglo XIX, la hélice y el primer vuelo de una máquina más pesada que el aire entusiasman a ingenieros y aficionados. Muchos de ellos trabajan en talleres y crean prototipos que, según ellos, deberían volar. Como saben, el primer vuelo lo realizaron el 17 de diciembre de 1903 los estadounidenses, los hermanos Wilbur y Orville Wright. Pero antes de ese vuelo, las hélices ya se probaban en bancos de pruebas durante varias décadas para medir los parámetros de empuje con el fin de elegir las características más adecuadas de la hélice. Uno de los científicos que trabajó en este campo fue Sergei Sergeyevich Nezhdanovsky. Sergei Sergeyevich nació en Moscú en 1850. En 1868 se graduó de la primera escuela secundaria de Moscú
y en 1873 de la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de Moscú. Nezdanovsky dedicó su vida a la investigación e inventos en mecánica práctica y aeronáutica. En la década de 1880, investigó la creación de aparatos voladores a reacción y en los años 90 propuso diseños originales de helicópteros. Durante muchos años, hasta 1920, Sergei Nezdanovsky trabajó estrechamente con Nikolai Yegorovich Chukovsky. En el invierno de 1903-1904, Sergei Sergeyevich fue el primero en equipar un trineo con motor y hélice como parte del estudio de la fuerza motriz de la hélice. Sin embargo, Nezdanovsky pronto notó que su invento también servía para desplazarse sobre la nieve. La construcción fue patentada y así surgieron los aerosanos. Algunas fuentes le otorgan el mérito al invento de Nezdanovsky, llamando a su trineo la primera moto de nieve del mundo. Otros prefieren considerar como tal la locomóvil semi-oruga de Elvin Lombard, que se utilizaba para el transporte de madera. Sin embargo, sigue el debate sobre quién creó la primera moto de nieve. Sergei Sergeyevich Nezdanovsky fue quien diseñó los primeros aerosanos. Durante las pruebas, Nezdanovsky observó que la velocidad de su mecanismo cambiaba mucho según el estado de la nieve, la temperatura y otras condiciones externas. Al compartir sus observaciones con Nikolai Chukovsky, empezó a estudiar cómo se deslizan los patines sobre la nieve. Como resultado, logró desarrollar una serie de fórmulas para determinar la relación entre el cambio de resistencia al movimiento sobre la nieve y la carga, así como la ubicación del centro de gravedad. Estas conclusiones permitieron determinar las dimensiones y parámetros óptimos de los esquís de apoyo, y los datos obtenidos pronto encontraron una amplia aplicación en el diseño de aerosleds. Después de la aparición, en 1904, de los primeros aerosleds del mundo, Nezdanovsky tuvo cientos de seguidores. Varios ingenieros y entusiastas como Sikorsky y Lebedev presentaron sus propias variantes de diseño. Yuli Alexandrovich Meller, dueño de la fábrica moscovita DUKS, donde se producían bicicletas, motocicletas, automóviles y luego aviones, se interesó en usar este dispositivo como transporte. Yuli Meller contaba con todo para fabricar aerosanos: fábrica, equipo, personal y sobre todo financiamiento. Él inició con un demostrador de la tecnología en 1907. Era una construcción primitiva, un trineo de metal sin dirección ni frenos, con un motor de Dion-Button monocilíndrico de 3,5 caballos de fuerza. Meller probaba si era posible mover el aparato, y el trineo se controlaba como en la infancia, frenando con los pies. Tras las pruebas, se instaló un esquí direccional en el aerosan. El segundo trineo construido era más largo, y al parecer estaba destinado para transportar a 2 personas. La moto de nieve alcanzaba una velocidad de hasta 16 km por hora, y aunque, en general, la idea de los aerosleds resultó justificada, en esa forma no tenía posibilidades de éxito comercial. El esquema tipo avión sobrecargaba la parte trasera de los esquís y aligeraba la delantera y el esquí de dirección. Por eso, maniobrar y frenar el aparato era difícil. Estos trineos se presentaron en la exposición de autos en Moscú el 3 de mayo de 1908. Poco después, Meller creó los primeros aerosanos de producción en serie con un diseño parecido al de un automóvil. El motor de la empresa ENV, con una potencia de 40 caballos de fuerza, se ubicó en la parte delantera, y el par motor se transmitía a la hélice mediante un eje y una cadena. Sobre el año de construcción, las fuentes varían. Algunos dicen que fue en 1909, pero se sabe que las primeras pruebas ocurrieron en febrero de 1911. El Club Imperial de Automóviles de toda Rusia organizó la prueba de trineos motorizados, donde también participaron otros vehículos como el de Adolf Kegres. El aerodeslizador, conducido por Meller, recorrió 24 verstas en 46 minutos y ganó el primer premio. La velocidad media fue de 33.4 km por hora. El 7 de febrero, Meller presentó su trineo al emperador Nicolás II y el 22 recorrió con él las calles de San Petersburgo. Muchas fuentes mencionan que los aerosanos DUKS se producían en serie y fueron exitosos entre compradores. Sin embargo, no hay pruebas ni fotos de usuarios satisfechos de esta tecnología en las zonas nevadas. Así que existe la posibilidad de que los trineos motorizados en realidad no se vendieran mucho. En 1911, siguiendo el esquema automovilístico de DUKS, el empresario Sheltukhov construyó sus propios aerosanos. Los aerosanos de Sheltukhov
tenían una construcción sencilla: marco rectangular, motor al frente y hélice trasera. Se instaló un motor Anzani de 15 caballos en los aerosanos. La principal característica era controlar el vector de empuje. Al girar el timón, la hélice también giraba, lo que Seltolhov usaba para mejorar la maniobrabilidad de los aerosanos. También existía una construcción de aerosanos del ingeniero Burkowski, que fueron fabricados en Vorónezh en 1911. Ese año, en 1911, Meller fabricó más aerosanos con motor Argus de 80 caballos. En pruebas en Moscú, alcanzaron 90 kilómetros por hora. En febrero de 1912, Yuli intentó llegar en su trineo desde Moscú hasta San Petersburgo, pero el viaje terminó después de 45 kilómetros. Por la falta de nieve, los trineos no avanzaban en el lodo. En 1913, Meller viajó a San Petersburgo en su aerosan DUGS para competir en un concurso de vehículos para nieve del departamento militar. Pero los dioses no favorecían al empresario moscovita. El primer día falló el radiador y al segundo, a 75 kilómetros por hora, un bache rompió el resorte. El director de la fábrica volvió a Moscú y el mecánico, tras la reparación, llegó a San Petersburgo. En la exposición y carreras de demostración participaron aerosanos diseñados por Igor Igorevich Sikorsky y fabricados en Roosevelt. El empresario estonio Una Pohart impulsó el desarrollo de los aerosanos. En Viljandi tenía la fábrica Una Pohart Maschinenfabrik, dedicada principalmente a fabricar equipos para la agricultura local. El ingeniero estonio soñaba con volar y en 1911 creó un aparato original para moverse sobre nieve y hielo. Los aerosanos de Pohart eran los más originales y mejor fabricados de todos los modelos de esa época. El monoesquí, de unos 7,5 metros, tenía un motor Anzani de 3 cilindros. Aunque el motor no estaba delante, la hélice era tractora. Por supuesto, la cuestión de la seguridad con esa ubicación de la hélice no era sencilla. Solo la férrea resistencia de las personas de principios del siglo XX les permitía sentarse en el segundo asiento con el motor en marcha. Los aerosanos se controlaban con un esquí de cola como timón. El 16 de noviembre de 1911 fue la primera carrera en el lago Viljandi. Los trineos alcanzaron una velocidad de 30 kilómetros por hora. Después de una pequeña reparación del motor, al día siguiente se realizó una incursión a lo largo del lago. Un corresponsal del periódico Fellin Anzeiga informó que 4 personas viajaban juntas en trineos a 70 kilómetros por hora sobre hielo y nieve. No se sabe cómo se acomodaron todos ahí, pero bueno, tras una demostración espectacular, Pohart vendió un trineo de la finca Ruya a un terrateniente local. La prensa informaba que aunque los aerosanos tuvieron exitosas demostraciones en 1913, el interés ya había bajado. Meller en la fábrica DUGS y Sikorsky en aviación de Rusko-Baltijski, Vagoni, Zavod, se enfocaron en los aviones. Los primeros aerosanos de serie surgieron en 1912, cuando la fábrica ruso-báltica empezó a construir un lote para el departamento militar. A inicios de la segunda década del siglo XX, las máquinas para nieve llamaron la atención en Francia, Austria, Alemania y Escandinavia. Hablemos más a fondo sobre lo que pasaba en el extranjero, donde sucedían cosas muy parecidas. El progreso técnico impulsa a las personas a construir diferentes cosas. Unos diseñan automóviles y motocicletas. Otros se apasionan por la aviación, y así sucesivamente. Las ideas de usar una hélice como motor para un vehículo terrestre ya existían en Europa a finales del siglo XIX. La construcción más antigua que pude encontrar es este aerocarro, construido en 1903 en Francia, según el diseño del capitán Luis Fernando Ferber. Fernando Ferber tuvo una enorme influencia en el desarrollo de la aviación francesa y construyó más de un carro como este para probar las características de tracción de las hélices. No profundizaremos en la categoría de aeromóviles, que se construyeron en las décadas siguientes. Eso lo dejaremos para otro episodio. Durante estos experimentos con hélices, algunos ingenieros piensan lógicamente en combinar un trineo, un motor y una hélice. Además, ya existen varios ejemplos exitosos provenientes del Imperio ruso. Sin embargo, hay un detalle. En Europa nadie veía a los aerosanos como un transporte necesario. Recuerden el curso de geografía de la escuela. ¿En qué zona de la vieja Europa hay nieve estable por varios meses? Existen pocos lugares así,
Los países escandinavos, Finlandia, Suecia y Noruega, y algunas cadenas montañosas, principalmente los Alpes y los Cárpatos. Los aerosanos son un medio de transporte bastante específico, que requiere una serie de condiciones para desplazarse. En primer lugar, se necesita un espacio abierto para maniobrar de manera eficiente. Cruzar un bosque denso en estos trineos es casi imposible, y viajar por un camino sinuoso tampoco es agradable. En segundo lugar, los aerosanos prefieren terrenos planos. Pueden subir pendientes, pero solo si son leves, por lo que su uso en montañas es limitado. Y ahora, aclarando un poco la especificidad, se vuelve claro por qué los ingenieros europeos consideraban los aerosanos principalmente como vehículos para todo tipo de expediciones árticas y antárticas. Para ampliar el uso de esta tecnología y atraer a aficionados a los autos, los ingenieros ofrecían variantes con ruedas, aeromóviles y modelos combinados con rueda y esquí. Los primeros se posicionaban como una alternativa al diseño clásico del automóvil, pero la posibilidad de usarlos en condiciones de tráfico urbano intenso es bastante dudosa. La cuestión era la seguridad. Poco después, esos autos incluyeron una cubierta para proteger a las personas de lesiones, pero esa cubierta no afectaba en nada el hecho de que el auto con la hélice giratoria soplara todo a su paso. Polvo, hojas e incluso pequeñas piedras se convertían en algo parecido a balas. Las construcciones más locas de este tipo fueron esta aeromotocicleta, o por ejemplo, una serie de aerovagones que se crearon en Rusia y Alemania. En el Viejo Mundo se construyeron varias estructuras de aerosanos. Veremos algunas de ellas. Los vuelos congelados de Douglas Mawson marcaron un hito interesante en la tecnología. La historia de este aerotractor inició en 1910, cuando Douglas Mawson, australiano que participó en la primera expedición de Shackleton a la Antártida de 1907 a 1909, planeaba la expedición antártica australiana para 1911. Mawson necesitaba el avión para reconocimiento preliminar y operaciones de búsqueda y rescate. La expedición buscaba cartografiar la costa antártica en el sector australiano. Este iba a ser el primer avión en la Antártida, y eso formaba parte de la publicidad de la expedición. El primer vuelo en la Antártida. Mawson viajó a Gran Bretaña y compró un avión Vickers. En un vuelo de demostración en Adelaida, el 5 de octubre de 1911, el avión se estrelló, piloto y pasajeros sobrevivieron milagrosamente, pero el Vickers quedó irreparable. Fue un fracaso. Douglas Mawson razonó de la siguiente manera: si esta cosa ya no puede volar, al menos vamos a usarla para desplazarnos sobre el hielo. Le retiraron el revestimiento y las alas al avión, y así desmantelado llegó a la Antártida. Allí, tras montar el campamento base, el ingeniero mecánico Frank Bickerton reparó y modificó el aerodeslizador. La tarea más difícil fue hacer los frenos. Ese es el talón de Aquiles de todos los aerodeslizadores. El 15 de noviembre de 1912, el avión trineo fue probado entre el campamento base y el almacén de suministros, creado en la meseta cerca del cabo Denison. Las pruebas demostraron que el aerodeslizador mantenía una velocidad constante de 32 km por hora y remolcaba con éxito 4 remolques. En una expedición el motor falló y los exploradores polares abandonaron el aerodeslizador. Tras un tiempo, el aerodeslizador fue remolcado al campamento base. Al terminar la expedición de Douglas Mawson, los exploradores llevaron el motor y la hélice a Australia, dejando el armazón en los hielos del sexto continente. Esta construcción de aerodeslizador está vinculada al diseñador aeronáutico rumano Enrico Anda. El 30 de octubre de 1910, en el segundo Salón Internacional de la Aeronáutica de París, se presentó un avión sin hélice. Al menos eso parecía. Bajo la cubierta del carenado de la nariz había una turbina impulsada por un motor de combustión interna. Así es, de hecho, como se generaba el empuje. El avión de Canda fue construido en la fábrica Caproni en Italia, y su primer y único vuelo lo realizó en Francia. Por cierto, ese vuelo terminó en un accidente. Ese año, el 2 de diciembre de 1910, se mostraron fotos de los aerosleds con el propulsor de Caanda. Los trineos, hechos en la fábrica Despujols, que producía botes y lanchas de madera contrachapada, tenían un motor Gregoire de 30 caballos de fuerza. Desde el 3 de diciembre, estos trineos se exhibieron 2 semanas en el 12º Salón del Automóvil de París, en el stand de Gregoire junto a autos y motores. La publicidad indicaba que la máquina alcanzaba 100 km por hora sobre la nieve. En 1912, el conde francés Bertrand Marie de Lesseps construyó un aerosan. Al finalizar su carrera deportiva,
Bertrand y sus hermanos Jacques y Paul se apasionaron por la aviación y él se volvió un importante promotor. Pero para 1912 ya había muchos innovadores y promotores en el cielo. De Lesseps vio su pasión desde otra perspectiva y en 1912, en la exposición de automóviles en Bruselas, él muestra un pequeño automóvil monoplaza de 4 ruedas con un motor de hélice. En el aeromóvil de Lesseps, el eje del motor de 30 caballos recorría el coche bajo el piso y mediante una cadena movía el eje del sistema Philippi. Bertrand comprendió pronto que la máquina no servía para circular en carreteras comunes. Al mismo tiempo, supo que en el invierno de 1913 habría competencias de vehículos de nieve en la capital de Rusia. De Lesseps convirtió su creación en un aerosán, después de haber probado una versión combinada. Afortunadamente, solo hacía falta poner las ruedas y no era necesario quitar los esquís. Así, el aeromóvil podía transportarse al lugar de uso, como un trineo a San Petersburgo. En Lyon, sobre ruedas en la pista, alcanzó 92 kilómetros por hora. Luego, la máquina fue colocada en una barcaza de 270 toneladas y se probó el grupo hélice-motor como propulsor para la embarcación. La barcaza, aunque lentamente, avanzaba por el río con bastante seguridad. En San Petersburgo, los trineos de Lesseps compitieron con los de Sikorsky, Meller y el auto de Kegrese con oruga. Se desconoce el destino de los trineos de Lesseps, aunque técnicamente fue uno de los aerosán más avanzados de su tiempo. Con el inicio de la guerra, el propio Bertrand de Lesseps se fue al frente y murió en 1918, 3 días antes del inicio del armisticio. En 1913, René Legrand presentó en una exposición un aerosán ligero sobre 3 esquís. Un motor en V de 2 cilindros accionaba una hélice de avión de 2 palas ubicada en la parte delantera. El control del aerosán se realizaba girando el esquí trasero individual. La hélice no estaba protegida por nada, y su ubicación en la parte delantera le causaba al piloto del aerosán la máxima incomodidad. En enero de 1914, Legrand usó su trineo para comunicaciones entre guarniciones de fortalezas alpinas. Fue allí donde llegó Ernesto Shackleton para familiarizarse con la máquina que planeaba usar en su segunda expedición. En las montañas, los 3 esquís de apoyo se duplicaron, pero los aerosanos seguían siendo demasiado ligeros y débiles para otro uso que no fuera el postal. El trabajo de Legrand fue notado, y, en el verano de 1914, junto con la firma Breguet, construyó unos más grandes. Los aerosanos Breguet-Legrand se construyeron siguiendo el esquema de Sikorsky. Esta tecnología fue el último intento francés de crear un transporte separado para zonas nevadas en Francia. Con la Primera Guerra Mundial, los franceses perdieron interés en los experimentos en los Alpes. Como Suiza era neutral y Italia inesperadamente se convirtió en aliada, no se esperaba una guerra en las montañas y la nieve. Por lo tanto, no se requerían vehículos de combate allí. La historia de los aerosanos en la Alemania del Kaiser se relata a través de fotos y la figura de Hindenburgo. Aquí hay una fotografía, fechada en 1911, que fue publicada en la revista Spiegel. En ella se muestran unos sencillos trineos de madera impulsados por una hélice, que probablemente, al igual que los aerosanos rusos de Nezdanovsky o Sikorsky, estaban destinados a probar las hélices. Por primera vez, los aerosanos alemanes completamente desarrollados se exhibieron en una exposición de autos en Berlín a finales de 1911, lo que fue reportado mundialmente por la revista estadounidense Popular Mechanics en enero de 1912, llevándolos a la portada. El impulso para desarrollar los trineos en Alemania vino de Hindenburg y la preparación para la guerra. Paul von Hindenburg lo hizo en el invierno de 1914 a 1915, inspeccionó los trineos blindados en Prusia Oriental, posiblemente en la fortaleza Boyen, donde se tomó esta conocida fotografía. Precisamente estos trineos alemanes fueron los primeros en ser armados con una ametralladora, instalada en un soporte en el centro del vehículo. Los aerosanos fabricados pudieron ser de láminas delgadas de blindaje o de acero sin blindaje. El motor estaba ubicado en la parte trasera. El trineo se controlaba con 2 esquís pequeños al frente. Los esquís principales estaban más separados, brindando mayor estabilidad. Ingenieros alemanes optimizaron el diseño del trineo e incorporaron un tren de ruedas para circular fuera de la nieve. No se menciona ninguna producción en serie de esta tecnología. Probablemente, estos trineos se fabricaron en 1 o 2 unidades para pruebas. Al hablar de la Primera Guerra Mundial,
destaca que el Imperio ruso fue quien usó los aerosanos con mayor éxito. Ya en el invierno de 1914 a 15, estos trineos se utilizaban para reconocimiento, comunicaciones y otras tareas operativas del mando. La participación de los vehículos de nieve en las acciones de combate fue tan exitosa que, a mediados de 1915, a la Unión de Zemstvos de toda Rusia, que se encargaba del suministro del ejército, se le encomendó desplegar la producción de aerosanos de transporte para las necesidades del frente. En invierno, en el departamento automotriz de la UMBZS, dirigido por el profesor Nikolai Romanovich Brilling y con los ingenieros Kusin y Arjangelsky, se desarrollaron y construyeron en los talleres de la UMBZS 24 aerosanos. Algunos aerosanos tenían ametralladoras y otros se usaban para transportar heridos. El uso de esta tecnología en el frente demostró que podía cubrir necesidades militares, ofrecer comunicaciones, transportar municiones y realizar otras tareas. Tras la Gran Revolución Socialista de Octubre y durante la Guerra Civil, el Ejército Rojo usó varios aerosanos fabricados en el departamento automotriz de VCIAS. También los emplearon los intervencionistas. En el lejano oriente los japoneses y en el norte los ingleses los usaban. Los de Kolchak también empleaban aerosanos en Siberia. En el invierno de 1918 a 19, con el aumento de las dificultades en el transporte ferroviario, la necesidad del Ejército Rojo de vehículos todoterreno se hizo especialmente evidente. Uno de los proyectos más exitosos fue propuesto por el ingeniero Kusin. Para concluir sobre este vehículo, se formó una comisión integrada por Zhukovsky, Vichinkin, Stechkin y Tupolev. Tras la reunión de la comisión, se halló que esta tecnología era justo la que faltaba al joven país de los soviets. Así nacieron los primeros aerosanos producidos en serie en la Unión Soviética, llamados BK. En fuentes antiguas se puede encontrar una variante del nombre, que se lee como la transcripción de estas dos letras, BK. Esto significaba trineos construidos por Brilling-Kusin. Para el desarrollo y la producción se creó un nuevo comité llamado Compass, y en la fábrica DUGS comenzó la fabricación de estos aerosanos. Los BK tenían un motor Hall-Scott de 125 caballos de fuerza y refrigeración por agua. En total, hasta mayo de 1920 se construyeron 9 aerosanos BK. El 10º ejemplar se creó en el invierno siguiente. Las pruebas de los trineos para el Ejército Rojo de obreros y campesinos demostraron buena capacidad para cruzar nieve y lodo congelado. La velocidad media en los alrededores de Moscú en un trayecto de 53.34 kilómetros fue de 28 kilómetros por hora. Después del final de la Guerra Civil, la producción de aerosanos continuó. En estos diseños trabajaron Brilling, Zhukovsky, Tupolev, Arjangelsky y muchos otros ingenieros y diseñadores talentosos. En esta fotografía pueden ver los trineos Arbes, diseñados por Arjangelsky y Stechkin en el año 1920. La producción de trineos también se dominó en Nami. En el periodo de 1920 a 21, los ingenieros Karelsky, Klimov y Christie construyeron los aerosanos 3 Kero KTM Dia. El nombre se debió al hecho de que los apellidos de los 3 diseñadores comenzaban con la letra K. Los aerosanos 3K participaron en las primeras pruebas Moscú-Sergiev-Posad-Moscú, 140 kilómetros, y Moscú-Tver-Moscú, 340 kilómetros. Las pruebas revelaron las ventajas y desventajas de los aerosanos de distintos diseños. A la vez, los 3K fueron poco exigentes y recorrieron toda la ruta sin problema. A diferencia de Saji, que usaba duraluminio, en Nami intentaban reducir el uso de metales no ferrosos por la escasez. Por eso, al crear máquinas para nieve en Nami, casi siempre se preferían estructuras de madera o mixtas, salvo raras excepciones. En el laboratorio y luego en el departamento, se construyeron y probaron varios aerosaníes NRB-KAAS, modelos Nami 36 y otros, evaluados en recorridos de los años 24, 26 y 27, junto con los de Saji y más. Con los datos experimentales y el análisis de resultados, se mejoraban las construcciones y se generaban planos actualizados. En la fabricación de los primeros aerosaníes Nami, se utilizaron principalmente motores no líquidos y usados. Al mismo tiempo, en los almacenes había una gran cantidad de motores de avión ya obsoletos. Se eligieron como más adecuados los motores radiales Salmson de 9 cilindros y 150-160 caballos, los de 6 cilindros, Hall-Scott de 125 caballos y el hispano de 8 cilindros y 150 caballos.
Tupolev, influido por Zhukovsky, decidió dedicarse a la aviación y confiaba en el gran futuro de los aviones totalmente de metal. Sin embargo, sus puntos de vista teóricos necesitaban un trabajo adicional y verificación. El desarrollo de los aerosanos permitió a Tupolev comprobar en la práctica los principios del uso de metales en la construcción aeronáutica. Los trineos ANT-1 fabricados en 1920 tenían carrocería de madera y metal, motor Ansani de 38 caballos hecho por Bristol y capacidad para 2 personas. El aerosano ANT-2 era más grande y diseñado para 5 personas. Equipado con un motor Clerget de 115 caballos de fuerza, pesaba 680 kilogramos y podía llevar 480 kilogramos de carga. En febrero de 1923 se completaron los trineos ANT-3, iniciando una nueva etapa en la construcción nacional de aerosanos. Fueron los primeros trineos en la Unión Soviética con carrocería totalmente de aluminio. La carrocería era aerodinámica y cabían 3 personas. El conductor estaba al frente en la carrocería abierta, protegido del viento por un pequeño parabrisas transparente sobre el tablero. 2 pasajeros se acomodaban en la cabina. El aerosan empleaba un motor rotativo de aviación Gnome-Ren de 80 caballos de fuerza. Desde los aerosanes ANT-3, todas las siguientes ANT tenían carrocería totalmente metálica y tren de aterrizaje de 3 esquís. En enero de 1924, se concluyó la construcción simultánea de 2 modelos, el ANT-4 de 5 plazas y el ANT-5 de 3 plazas, ambos con motores de 100 caballos de fuerza. El ANT-4 tenía un motor M11 de Mikulin y el ANT-5 un motor Lucifer de Bristol. Después de las pruebas estatales, el ANT-4 y el ANT-5 fueron puestos en producción en serie en la fábrica de Kolchugino en 1926 y en 1933 también en Leningrado. El modelo ANT-4 fue exhibido en la Exposición Internacional de Berlín en 1928. En el invierno de 1929-1930 comenzó a operar la primera línea experimental de correo entre Cheboksary y Kanash, usando aerosanos. Durante enero y febrero de 1930, en el ANT-4, con motor Lucifer se recorrieron 5.260 kilómetros, se transportaron 244 pasajeros y se entregaron 1.132 kilogramos de carga. La distancia de Cheboksary a Kanash, que es de unos 70 kilómetros, los aerosanos la recorrían en 2 días, en lugar de las 10 o 12 horas que necesitaba el transporte de tiro. Los ANT-5 participaron en la expedición del geólogo Mikhail Mikhailovich Yermolayev a Nueva Zembla en 1932-33. Los científicos soviéticos esperaban organizar la comunicación entre las bases con la ayuda de los aerosanos. A nadie le molestaba que el ANT-5 tuviera cabina abierta. Incluso en 1937 volamos al polo en un R-6 con cabina abierta y no ocurrió nada. Que en la estrecha carrocería de duraluminio solo cupieran el conductor, 2 pasajeros y poca carga tampoco era un problema. Los aerosanos cruzaron la isla 2 veces, de Ruskaya Gabán a Bahía de la Prosperidad, y recorrieron el eje de la capa de hielo. Hubo averías, pero cada vez lograron solucionarlas. Una vez incluso Yermolayev tuvo que cruzar la capa de hielo de Nueva Zembla debido a una falla en los trineos. Al concluir la expedición, calificaron como exitoso el uso de los trineos y entregaron los ANT-5 a la expedición geológica de Obruchov rumbo a Chukotka. De la expedición de Yermolayev se filmó la película Siete Valientes, estrenada en 1936. Por esta película, después hubo confusión. Muchos historiadores pensaban que Yermolayev tenía los más modernos ANT-4 con cabina de pasajeros cerrada, que son los que aparecen en esa película. Hasta 1939, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se crearon más de 20 modelos de Aerosan. Varias construcciones fueron creadas en el Departamento de Construcción de Lanchas Rápidas y Aerosan en 1932. En 1934, esta organización se convirtió en una fábrica que producía en serie máquinas NKL, según el diseño de Andreyev. Las más conocidas son la NKL-6, producida desde 1934, la NKL-16 desde 1937 y la NKL-26 en serie desde 1942. A finales de 1935,
En la fábrica Krasny Metalist de Gorky, bajo la dirección del diseñador principal Veselovsky, se inició la producción de los aerosanos KM-4. En 1936, el prototipo de estos aerosanos llegó a Moscú, donde el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos y el Comisariado de Comunicaciones realizaron pruebas estatales. El KM-4 fue aprobado como vehículo sanitario, de pasajeros y para aeródromos, pero no para expediciones. Como resultado, los aerosanos se aprobaron para producción en serie. Muchos aerosanos de los años 30 en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se diseñaron en 3 variantes: de transporte sanitario, previendo el traslado de camillas en una carrocería cerrada para el trabajador médico, y de combate. Los trineos llevaban una ametralladora en torreta giratoria. El Ejército Rojo usó estos vehículos de nieve con hélice en combate durante la Guerra Soviético-Finlandesa de 1939-1940. Se usaron aerosanos Tupolev, principalmente ANT-4 y trineos NKL-6. Estos, con una ametralladora en torreta giratoria, participaron en combate, patrullaron el frente y protegieron instalaciones. Gracias a su velocidad y maniobrabilidad, estos vehículos de combate eran efectivos para detectar posiciones enemigas y corregir el fuego de artillería. También se usaban para comunicaciones operativas, transporte de municiones y provisiones. Luego, se adoptó el modelo de mando NKL-38. Después de eso, los aerosanos de carga NKL-12 se utilizaron para tareas de campo. Estas plataformas aéreas servían para transportar combustible en barriles, llevar motores de avión y otros equipos a los aviones. La Gran Guerra Patria obligó a intensificar el trabajo en la creación de aerosanos de nuevos diseños. A fines de junio del 41, siguiendo la tarea del Consejo de Trabajo y Defensa de preparar al Ejército Rojo para el invierno, la industria recibió la orden de desarrollar aerosanos de combate y transporte confiables y asegurar su producción en serie para el inicio del invierno. Se creó una administración especial del Ejército Rojo para las tropas blindadas, encargada de la organización y suministro de unidades especiales de aerosanos de combate y transporte. El asunto creció tanto ese año que se formaron los primeros batallones de aerosanos, cumpliendo la tarea asignada por el mando. Según los planos desarrollados bajo la dirección de Andreyev y Veselovsky, comenzó la producción de nuevos aerosanos de combate NKL-26 y RF-8, así como de los de transporte NKL-1641, y posteriormente NKL-1642. Los NKL-26 tenían un diseño bastante interesante. Se usaba una placa blindada de 10 milímetros para protegerse de balas y esquirlas en la parte frontal. Ambos pares de esquís eran dirigibles y daban gran maniobrabilidad al vehículo. Formadas en batallones de combate y transporte, estas máquinas llegaron al ejército activo a finales de diciembre del 41 y en enero del 42. Los aerosanos pesados de desembarco ASD-400 diseñados por Alexei Beskurenkov fueron una construcción interesante. Desde joven, Alexei se interesó en estas máquinas. Cuando vio los aerosanos en Moscú a principios de 1920, en 1925, construyó los suyos con sus compañeros. En 1929 consiguió trabajo en OSGA. Beskurenkov participó en la construcción de los trineos OSGA-2 que demostraron gran eficacia en expediciones polares. En una carrera estableció un récord de velocidad para aerosanos de 112 km por hora. Al comenzar la guerra, el equipo de ingenieros liderado por Beskurenkov recibe del gobierno la tarea urgente de diseñar potentes aerosanos para 25 personas. Transportaron personas y todo tipo de cargas en condiciones difíciles de invierno. Cumplieron la tarea. Los aerosanos ASD-400 equipados con un motor de aviación M22 de 400 caballos de fuerza fueron construidos y demostraron buenas características de manejo durante su operación. Otra construcción interesante, que en realidad no tuvo desarrollo, fue el llamado tanque de nieve TSKB-50 construido en Leningrado. El TSKB recibió la tarea de construir aerosanos pesados de unas 3,5 toneladas. El proyecto se llamó 012SS. Durante el desarrollo del concepto, no pudieron cumplir con el peso límite. Los aerosanos experimentales de 1941 pesaban 4,7 toneladas y eran muy caros, incluso más que el tanque T-50. En pruebas, su desempeño fue deficiente, difíciles de manejar y el motor de 860 caballos no bastaba para superar pendientes pequeñas. Al final, abandonaron el proyecto.
En combate, las construcciones ligeras de aerosanos demostraron mejor rendimiento, además de que a los aerosanos se les instalaba una ametralladora como arma de apoyo, y además de transportar a una pequeña cantidad de infantería, con bastante frecuencia remolcaban un par de trineos con la tripulación de la ametralladora usando cables. Hasta 20 infantes más en esquís. Los aerosanos se emplearon en varios frentes: en la batalla de Stalingrado, defensa de Moscú, carretera de la vida en el lago Ládoga, entre otros. A inicios de 1942, el ejército de Hitler se retiró de Moscú por la resistencia soviética, especialmente del 16º Ejército, comandado por Konstantin Konstantinovich Rokossovsky. Los aerosanos hicieron una gran contribución a la defensa de Moscú. En el 16º Ejército se formaron más de 20 batallones de transporte y combate de aerosanos. Rokossovsky, en su libro El deber del soldado, mencionaba seguido esta técnica. Los aerosanos aterrorizaban a los hitlerianos en el invierno del 41 al 42, con casi 1 metro de nieve. Incluso los tanques eran torpes, pero los batallones de aerosanos atacaban rápido, acompañados del rugido de sus hélices. Al principio, el mando alemán creía que era una nueva tecnología blindada secreta de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por falta de información de inteligencia. Posteriormente, durante los combates, los alemanes capturaron cierta cantidad de aerosanos soviéticos y los utilizaron para sus propios fines. Los alemanes también usaron trineos motorizados finlandeses en combate a menor escala e intentaron fabricar los suyos. La Tatra UMB-8-55, creada en el año 42, es un ejemplo de ello. Sin embargo, solo fue un prototipo. Hablaremos más detalladamente sobre las construcciones de aerosanis finlandeses y alemanes en el siguiente capítulo, y dedicaremos un capítulo aparte a los aerosanis de la Unión Soviética después del año 45. Por lo narrado, parecería que en el extranjero no se valoraban mucho las construcciones con esquís, motor y hélice, pero no es del todo cierto. En el tercer capítulo analizamos los aerosanis europeos y nos enfocamos en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial no se convirtió en una especie de piedra angular tras la cual el desarrollo y la construcción de aerosanis se detuvieron. Los diferentes acontecimientos de ese periodo pusieron todo en su lugar. Y después de la guerra, el desarrollo de los aerosanis fue realizado principalmente por aquellos países en cuyo territorio o en parte de él la capa de nieve permanece durante un periodo bastante largo. Entre estos países cabe destacar Finlandia, Canadá, Estados Unidos y algunos otros estados. Más o menos activamente, los aerosanis se fabricaban en Finlandia desde finales de la década de 1910, al principio de manera artesanal, y luego en la mayor fábrica de aviones finlandesa, Valteon Lentokone-Tehdas. El diseñador de estos aerosanis, empleado de la Fuerza Aérea de Finlandia, Arva Tervasma. Hasta el año 35, él llevaba el apellido Tenlenius. Todos los aerosanis finlandeses de la Segunda Guerra Mundial son de su diseño. Y sí, en muchas fotos tuve que cubrir el símbolo solar del Tercer Reich para no arriesgarme a que YouTube me bloquee. Los primeros aerosanis finlandeses surgieron en el primer año de independencia. El primer prototipo pequeño se construyó en el aeródromo de Satahamina en 1919. Ese mismo año, Acer Järvinen diseñó su propio trineo. Era una estructura grande y pesada con 3 esquís, en la que cabían 15 personas. El trineo tenía un motor Ben de 150 caballos de fuerza. Tras la guerra civil en Finlandia en 1920, el cazador finlandés Arva Tenlenius se unió a la Fuerza Aérea, esperando ser piloto de primera clase. Sin embargo, un incidente en el taller de aviación arruinó su sueño. A Arva Tenlenius le entró una viruta de metal en el ojo. Esto afectó negativamente su agudeza visual y tuvo que olvidarse de seguir volando. En 1921 lo transfieren a Satahamina, donde conoce los aerosanos de Järvinen. Arva quedó tan impresionado que comenzó a desarrollar sus propios diseños. Los primeros trineos que construyó Arva eran de 3 esquís, igual que el diseño de Järvinen, pero los siguientes modelos que construyó tenían 4 esquís. El primer caso conocido de uso de aerosanos por exploradores polares fue la expedición de Alfred Wegener en 1930 a 31. Además, en 1911, Douglas Mawson utilizó un tractor aéreo en su expedición, pero esto fue una medida forzada al usar un avión Vickers dañado.
Regresemos a Wegener. El meteorólogo y geofísico alemán ya era un viajero experimentado para ese momento, y además tenía una edad considerable, 50 años. Por cierto, este es el mismo Wegener que ideó la teoría de la deriva continental. Alfred fue a estudiar la capa de hielo de Groenlandia y llevó consigo a esta expedición 2 aerosanos finlandeses diseñados por Arva Tervasma. Los aerosanos se probaron en Finlandia antes de la expedición y quedaron satisfechos. Sin embargo, ya en Groenlandia, resultó que este aparato tan maravilloso no podía avanzar en la nieve suelta. Quizá la potencia del motor no era suficiente, o el problema eran los esquís de madera, aunque probablemente era por ambas razones. También fue necesario subir al casquete de hielo, arrastrando el aerodeslizador por las empinadas pendientes. El aerodeslizador no funcionó bien al final. Los alimentos y el equipo se transportaron de emergencia a la estación Eismite, a 400 kilómetros con perros de trineo. Al final de la expedición, en 1931, los aerodeslizadores se dejaron en el borde de la capa de hielo y los motores se llevaron a Alemania. Arva Tervasma diseñaba trineos para usos militares en Finlandia y Alemania. Para el inicio de la Guerra de Invierno y la Segunda Guerra Mundial, los trineos aerodeslizadores ya habían mejorado mucho sus características. Sus trineos se usaron en la guerra para transporte invernal entre Finlandia y Noruega y para patrullar fronteras finlandesas. Después de su retiro definitivo de la Fuerza Aérea en 1946, Arva trabajó como director técnico en la fábrica de municiones de Kuopio hasta el 49, cuando fue nombrado director general, y ocupó ese cargo hasta su jubilación en el 56. En el invierno de 1941-1942, los alemanes combatieron aerosanos soviéticos. A la Wehrmacht también le convendría tener algunos vehículos para cruzar nieve profunda. Para el verano de 1941, la industria alemana no fabricaba aerosanos. Había alternativas como los modelos finlandeses, pero su cantidad era limitada. Los hitlerianos usaban aerosanos soviéticos capturados como trofeos siempre que podían. En el invierno de 1941-1942, la Wehrmacht pidió a la industria un vehículo de transporte apto para operar en la nevada Rusia. El pedido no era de mucha prioridad, lo que significaba que tampoco era muy rentable. Hubo pocos interesados en llevarlo a cabo. Para la siguiente fase de pruebas, solo un prototipo estuvo listo para el invierno, el Tatra Umevo 855 checo. Este vehículo resultó sólido, típico europeo. Los meticulosos checos tomaron en cuenta todos los deseos de los militares, previeron todo, incluido un sistema de tracción especial. Este rodillo trasero es el sistema. Este rodillo fue diseñado para moverse en silencio y podía funcionar como freno o ayudar a la estructura a subir pendientes pronunciadas. Resultó ser una máquina simplemente maravillosa. Pero, habiendo previsto todo, los ingenieros olvidaron una palabra importante: dinero. Sus esfuerzos resultaron muy complejos y costosos. Mientras la Wehrmacht probaba la máquina, daba aclaraciones y sugerencias. El invierno del 42 al 43 terminó. Y en el invierno del 43 al 44, los alemanes ya no tenían tiempo para aerosanos. La guerra se trasladó a aquellas regiones donde no había mucha nieve. Solo se produjeron 2 ejemplares del Tatra Impi 855. Otro intento, y más exitoso, de los alemanes para construir aerosanos fue la construcción llamada Max Henschel. Como base se tomaron los aerosanos soviéticos de 3 esquís NKL, 16 capturados como trofeos, modelo del 37. Los componentes clave, como la suspensión y el freno, se copiaron de aerosanos soviéticos. La carrocería también era parecida. Se fabricaron varias decenas de Max Henschel. Estos aerosanos tenían un motor de 110 caballos y una ametralladora calibre 7.62 con 1500 cartuchos. En ese momento, los alemanes dejaron de construir aerosanos. Suecia también intentó fabricarlos durante la Segunda Guerra Mundial. La estructura blindada llamada Sljandon era difícil de manejar. Al parecer, el proyecto no pasó de la etapa de prototipo. En los territorios nevados del continente norteamericano, en la primera mitad del siglo XX, se dieron condiciones favorables para la creación de aerosanos. La aviación en Estados Unidos y Canadá se desarrollaba activamente, y muchos ingenieros y entusiastas trabajaban en la creación de vehículos que pudieran desplazarse eficazmente por terrenos nevados. Uno de los primeros aerosanos conocidos en Canadá fue construido por Joseph Armand Bombardier. Sí, ese mismo Bombardier que en 1959 creó el concepto de la motonieve ligera. Sin embargo, mucho antes de eso, en 1922, Joseph Armand
sacó de su taller unos aerosanos primitivos. En ese entonces, Bombardier tenía 15 años. Por su invento, Joseph recibió una fuerte reprimenda de su padre, quien temía que la hélice pudiera lastimar a su hijo o sus amigos. Bombardier no dejó de intentar crear máquinas para la nieve, pero ya no trabajó en aerosanos. Había muchas variedades de modelos de snowplane, que es una de las formas en que se llaman los aerosanos en el entorno angloparlante de Norteamérica. El principal fabricante de aerosanos en Canadá era Carl Lorsch. La inventiva del joven mecánico de la provincia de Saskatchewan lo hizo famoso en todas las provincias de inicio de Canadá, en el norte de Estados Unidos e incluso en la lejana Unión Soviética. Mientras trabajaba en su taller, Carl se guiaba por ideas similares a las de Bombardier. En ese tiempo, en Canadá había pocas carreteras a las que llegara el equipo de remoción de nieve durante el invierno. Su primer intento de crear un vehículo para la nieve se realizó aproximadamente en 1928. Modificó un Ford Modelo T, ajustando la vía al ancho de un trineo y acortando la distancia entre ejes. Colocó esquís al frente y cadenas y placas en las ruedas traseras para mejorar la tracción. Aunque la máquina cumplía sus tareas, esto no bastaba para Lorcha. Un día, Carl, cerca del aeródromo, vio aterrizar un avión ligero con esquís que siguió rodando hacia el hangar. Así surgió la idea de hacer un aerodeslizador. Carl, en 1929, construyó una estructura de 3 esquís con un motor Ford y durante las pruebas siguió mejorando el diseño. En los años siguientes, se utilizaron exclusivamente motores de aviación. El ancho de la vía de los aerosanos se estandarizó según la huella de los trineos tradicionales tirados por caballos. Manejar aerosanos por una pista marcada daba sensaciones únicas. No hacía falta controlar esquís ni volante, pues la huella guiaba hasta el destino, como la tienda de abarrotes por whisky. A medida que la fama del snowplane de Lorcha se extendía, llegaban solicitudes de todas partes. Los aerosanos se vendían a diferentes servicios de las provincias de Saskatchewan y Manitoba, a médicos, oficinas de correos, servicios de rescate, guardabosques, forestales, geólogos y así sucesivamente. Y también a muchos particulares en Canadá y el norte de Estados Unidos. La producción de motos de nieve de Lorcha terminó en 1955 tras fabricar más de 600 unidades. La razón fue el desarrollo de la tecnología de limpieza de nieve y el aumento de su cantidad. En invierno, las carreteras en Canadá mejoraron y ya no se necesitaban vehículos todoterreno. La aportación de Lord Snowplanes a cientos en América del Norte es impresionante. Personas de diversas profesiones pudieron realizar su trabajo mucho más rápido gracias precisamente a esta tecnología. El destino de los aerosanis creados por Robert Fudge es muy similar a la historia de Lorch. Fudge construyó su primer sedán de nieve en 1929. 3 años después comenzó a fabricar aerosanis para la venta. Entre 1932 y 1956 en Moosomin, Saskatchewan, se construyeron unos 400 aerosanis. Como las construcciones de Lorch y Bombardier, también se usaron por varios servicios y particulares. Los vecinos de los canadienses en Estados Unidos procuraban no quedarse atrás, pues varios estados del norte presumen de largos inviernos nevados. Aquí también varios ingenieros tuvieron la idea de crear aerosleds. Algunos incluso lograron producir estos vehículos en serie, aunque en cantidades muy limitadas. Diferentes variaciones de vehículos para la nieve comenzaron a aparecer en Estados Unidos en la década de 1920, y los primeros diseños de aerosleds datan de la década de 1930. Este hecho se confirma con estas viejas imágenes, en las que vemos una construcción bastante primitiva de 3 esquís, que en los años 30 se utilizaba para el servicio postal. En 1949, William Chalmers presentó un interesante diseño de aerosled. Chalmers fue piloto militar en la Segunda Guerra Mundial. Al regresar de la guerra a su estado natal de Colorado, se dedicó a construir un vehículo capaz de moverse por la nieve y el agua. El resultado de su trabajo en 1949 fueron los aerosanos Christie. La construcción tenía un chasis tubular, un motor de avión boxer de 4 cilindros y 3 esquís. A primera vista, nada fuera de lo común, pero este aerodeslizador tenía una característica interesante que lo hacía único. La construcción de Chalmers tenía la función Ski Action, que permitía transferir el peso levantando o bajando los esquís traseros. Esta función no solo ayudaba al aerodeslizador a hacer giros rápidos, sino que también le permitía superar colinas inclinadas a lo largo. La patente de Ski Action se solicitó en 1949
y se otorgó en enero de 1955. Para su uso en el agua, los esquís se reemplazaban por flotadores. En total, Chalmers creó 7 ejemplares de trineos Christie, y a finales de los años 50 se enfocó en el desarrollo de varios vehículos todoterreno con orugas. En los años 50, la compañía Durango Colorado también fabricaba aerosanos. Leland McCracken construyó unos 15 aerosanos de su propio diseño en su casa en Jackson Hole. Esta tecnología se utilizó, en particular, en algunos parques nacionales como Yellowstone o Grand Teton. En diciembre de 2000, fueron prohibidos por razones ecológicas, principalmente por el alto ruido de la hélice. Y para terminar, aquí hay una fotografía de un aerosan islandés construido en 1952. Al final de este capítulo, destaco que muchos entusiastas y pequeños grupos en Canadá, Estados Unidos y Escandinavia no solo crearon vehículos para la nieve, inspirados por Lorsch, Bombardier, Tervasma y otros diseñadores famosos. Todos ellos tenían el mismo objetivo: facilitarse la vida durante el largo invierno nevado. La mitad del siglo XX marcará un punto de inflexión para estos vehículos. Como pueden notar, después de los años 50, la cantidad de desarrollos de aerosleds disminuye notablemente, tanto en el mundo occidental como en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hubo varias razones para esto, empezando por el hecho de que en Canadá comenzaron a limpiar las carreteras de nieve de manera mucho más eficiente y a mayor escala, y terminando con la competencia de otras construcciones diseñadas para moverse sobre la nieve. Es fundamental comprender que toda tecnología surge en un contexto. Paralelamente a los aerosanos, se desarrollaron varias opciones de construcción con orugas, motos de nieve, motonartas, tabaganes y así sucesivamente. Cada tipo de esta tecnología tenía tanto una lista de ventajas como de desventajas. Con la llegada de motos de nieve ligeras, potentes y económicas en los años 60, los aerosanos quedaron relegados. Regresemos a la Unión Soviética. Nos quedamos en el momento de la Gran Guerra Patria. Tras la guerra, la mayoría de los aerosanos de transporte se destinaron a la economía nacional. Muchos NKL-26 y NKL-16 se transfirieron al Ministerio de Comunicaciones de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Ellos se encargaban de la entrega de correo en rutas regulares a lo largo de los ríos Amur, Lena, Obi, Dvina del Norte, Pechora y otros. Para mediados de los años 50, surgió la cuestión de reemplazar todos estos aerosanos. Tras años de uso constante, sus componentes y mecanismos se desgastaron mucho. La Unión Soviética necesitaba nuevos diseños. El desarrollo fue encargado a varias oficinas de diseño. Una de ellas fue la oficina de diseño de Kamov. A fines de los 50, usando la carrocería del Poveda, se crearon los aerosanos Sever II, producidos en serie desde 1959, en la planta de Aviación Progress, ciudad de Arseniev, región de Primory. Era una construcción bastante interesante. La carrocería del Poveda se montó sobre 4 esquís. Inicialmente se planeaba usar un motor M11F de 160 caballos, pero Kamov prefirió uno más potente, el AI-14R de 260 caballos. Era suficiente para mover el aerosan de 2.4 toneladas por nieve virgen a hasta 60 kilómetros por hora. En 1959 se fabricaron unos 100 trineos Sever II que recorrían de 12 a 15.000 kilómetros al año en rutas postales. La maquinaria se utilizó en Siberia, en el Lejano Oriente y en Kazajistán. La llegada del Poveda sobre esquís, tras una larga pausa en la construcción de aerosanos, fue motivo de alegría. El diseño era controvertido, pues usar la carrocería de un auto de pasajeros para un aerosan es, desde el inicio, una mala idea. La carrocería de un automóvil no está hecha para soportar las cargas de los trineos motorizados. Según estadísticas, las cargas sobre el fuselaje de un aerosan superan 5 veces las de la carrocería de un automóvil en carretera pavimentada. El proyecto fracasó y a mediados de los 60, todos los Sever II fueron retirados tras varias emergencias que, por suerte, no causaron muertes. Los desarrolladores concluyeron que en el próximo proyecto habría pocas libertades y experimentos. Hay que seguir el camino probado de la aviación. Aparecieron los aerosanis K-30. Se nombraron siguiendo el mismo principio que los helicópteros del Constructors Coe Bureau Kamov. Algunos creen que el K-30 es una minivan RAB sobre esquís, pero no es así. La carrocería del K-30
Lucía similar a otras furgonetas de la época, pero usaba una tecnología distinta. No estaba hecha de paneles de acero soldados, sino de láminas de duraluminio remachadas como en fuselajes de aviones y helicópteros. Del sector automotriz solo se tomó prestada la dirección y algunos pequeños detalles. Se usaba el mismo motor AI-14R de 260 caballos que el Sever II. Los K-30 podían llegar a 100 km por hora. El Aerosan podía transportar 600 kilogramos de carga u 8 personas. El primer prototipo del K-30 se desarrolló y fabricó en diciembre de 1961. Se creó un pequeño lote para pruebas y un año después, en diciembre de 1962, se completaron 6 ejemplares. Un vehículo se entregó de inmediato para pruebas de resistencia y se envió a pruebas en Komsomolsk del Amur y 2 a Yakutsk. Unos años después, a finales de 1964, la fábrica Progreso produjo 28 aerosanos K-30 con un diseño mejorado tras las pruebas. De 1966 a 1979, los K-30 se fabricaron en serie, entre 25 y 35 unidades al año. Salieron de la línea de producción unos 350 a 400 ejemplares en total. Se calculó que en las rutas locales del norte, con una longitud de alrededor de 60 a 80 kilómetros, era mucho más práctico usar el K-30 que el helicóptero Mi-4. Con la misma capacidad de 8 a 10 personas, el costo del viaje resultaba varias veces menor que el costo del vuelo. Además, los aerosanos podían desplazarse en condiciones climáticas mucho más difíciles que un helicóptero. El producto de la oficina de diseño de Kamov también se usaba en verano. Se cambiaban los esquís por flotadores y el K-30 se volvía un autobús fluvial. También destacaban las nuevas construcciones de aerosanos de la oficina de diseño de Tupolev. En 1957 llegó el talentoso ingeniero Gleb Mokotkin. En ese entonces existían 2 tipos de aparatos no voladores con hélice en el mundo: aerosanos y aerodeslizadores. Para ese entonces, los aerocares completamente poco prácticos ya habían sido descartados desde hacía mucho tiempo. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y también en el resto del mundo, hubo intentos de poner aerosanos sobre flotadores. Pero ese concepto tenía varias desventajas. Una de ellas era la necesidad de gastar tiempo y esfuerzo en cambiar los esquís por flotadores y viceversa. Mokotkin decidió crear los aerosanos Glisser, que reunían lo mejor de ambas construcciones. En el año 61, le mostró su proyecto a Tupolev, quien lo apoyó. Los cálculos y las pruebas de los modelos demostraron que la solución óptima para una tarea técnica tan compleja podía encontrarse si la carrocería del vehículo se diseñaba en forma de esquibarco. Como resultado de un minucioso trabajo en la construcción, se desarrolló el esquema de un aerosano anfibio. En abril del año 61, en el embalse de Istra, cerca de Moscú, se realizaron las primeras pruebas del prototipo, y en mayo del año 62, la máquina fue entregada a una de las divisiones del Ministerio de Comunicaciones para su operación experimental. En ese momento, los ingenieros hallaron otra oportunidad para mejorar los aerosanos. En la parte inferior de la embarcación se añadió un pequeño escalón, lo que permitió aumentar significativamente la velocidad de desplazamiento sobre el agua. El tamaño de este escalón apenas afectaba el comportamiento de los aerosanos en la nieve, y no era necesario desmontarlo en invierno. En verano de 1964, los planos se entregaron a la fábrica para su producción en serie. El 14 de septiembre de 1964, se lanzaron los primeros aerosanos anfibios de serie A3. Los aerosanos eran impulsados por un motor M14B con una potencia de 350 caballos de fuerza. La velocidad máxima en el agua era de 80 km por hora y sobre la nieve de 100 km/h. Presten atención a los timones verticales del A3. Tienen cierta profundidad en la nieve. Afecta poco la velocidad y movilidad, pero permite que el trineo frene bien al separar los timones sobre la nieve. En enero de 1965, más de 100 A3 funcionaban en la economía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se utilizaban para comunicaciones, prestación de asistencia médica, transporte de pasajeros y carga, y realización de labores de rescate en condiciones de caminos intransitables. Los aerosanos anfibios A3 se usaban para búsqueda y rescate en el escuadrón de cosmonautas. En total, se produjeron más de 800 aerosanos A3 en 2 fábricas, una en Moscú y otra en Mukachevo, Ucrania. Estas máquinas estuvieron en funcionamiento hasta finales de los años 80. También se vendió una pequeña cantidad de A3 a Hungría, Finlandia y Canadá. A petición de Leonid Ilich Brezhnev, a quien le gustó la anfibia A3, se diseñaron aerosleds de menor tamaño y peso. En total,
400 kilogramos frente a 2100 del 2100 original, el aparato de 4 plazas tenía un motor de 35 caballos de fuerza, pero alcanzaba entre 40 y 50 kilómetros por hora en la nieve. Se construyeron 3 de estas máquinas. 2 de ellas se entregaron a la Reserva Estatal de Caza de Savidovo, y la tercera se utilizó en la base de Dubna para fines de prueba. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, además de los modelos en serie y producción masiva, existían diversos diseños experimentales y prototipos de aerosanias. En esta foto se observan aerosanias hechas por estudiantes del Instituto de Aviación de Moscú, con el fuselaje de un helicóptero experimental de la oficina de diseño Yakovlev. O aquí están los pequeños aerosanias llamados ELF, con un motor RMZ 640, cuya producción fue dominada en la fábrica Progreso a finales de los años 80. De ninguna manera se deben subestimar los trabajos de muchos entusiastas y artesanos que, en sus propios garajes, creaban todo tipo de aerosanias para necesidades domésticas y agrícolas. El movimiento de construcción de garajes en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba muy desarrollado y respaldado por literatura educativa y científico-técnica. Como pudieron notar, la segunda mitad del siglo XX en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no puede presumir de tanta variedad de diseños de aerosanias como el periodo de los años 20 a los 40. Sin embargo, desde otra perspectiva, se fabricaron modelos confiables en cantidades suficientes para cubrir las necesidades de la economía nacional. En este capítulo hablaré de las aerosanias modernas. Durante la narración, vimos surgir esta construcción y un auge de interés que generó muchos aparatos de diversas formas y tamaños, y la desaparición gradual de este transporte, presionada por la tecnología todoterreno competidora. La industria moderna puede ofrecer al consumidor equipos para todos los gustos y prácticamente para cualquier tarea. Y en la mayoría de los casos, cuando las características de los vehículos son similares en velocidad y capacidad todoterreno, la gente elegirá aquel que sea más barato al comprarlo, más fácil de operar y que tenga un costo por kilómetro recorrido más bajo. Los aeros LEDs existen y aún se fabrican en serie, usándose donde resultan rentables y prácticos. Y sí, en la actualidad esta es una tecnología más utilizada por organismos gubernamentales. La mayoría están en servicio en oficinas de correos, Ministerio de Emergencias, agencias, Ministerio del Interior y algunas en las Fuerzas Armadas. Revisemos los diseños modernos con esquís y hélice de la heredera soviética, Rusia. Creo que no hace falta explicar que durante el periodo de la perestroika, el trabajo en el diseño de aeros LEDs se realizaba de manera muy limitada. Probablemente, los primeros aeros LEDs en la Rusia moderna fueron los vehículos llamados Yukon. La idea de crear un aerosan deslizador se le ocurrió al diseñador Vadim Bailoshnikov en el año 92. Compartió sus ideas con sus amigos. Así se formó un grupo de iniciativa que en 3 meses logró crear un modelo funcional. Comenzó la etapa de búsqueda de financiamiento. La empresa Yukon aprobó la idea y en 1993 inició la producción del primer modelo, el Yukon 1. Este aerodeslizador barco pesaba 200 kilos y transportaba lo mismo, usando motores RMZ de 30 caballos de fuerza. De lo interesante, el fondo del Yukon 1 era elástico gracias a los elementos inflables. En 1996, la empresa Yukon, tras dificultades financieras, se declaró en bancarrota. El grupo de iniciativa también se disolvió, y Vadim Bailoshnikov continuó trabajando en sus diseños por su cuenta. Experimentaba con un motor AK de automóvil de 45 caballos de fuerza y con un motor fuera de borda VIKHR 30. El desarrollo del anfibio A3 por Mokotkin de inmediato generó seguidores y pronto aparatos similares fueron construidos por otras empresas. En Florida también fabrican máquinas similares que circulan por pantanos y pueden moverse por agua, nieve y hielo. Y en la oficina de diseño de Tupolev, a mediados de los años 90, comenzaron a desarrollar un anfibio de segunda generación llamado AES-2 que relativamente hace poco empezaron a producir en serie. La diferencia del AES-2 frente al A3 es su suspensión entre fondo y carrocería, que hace más cómodo conducirlo y reduce el desgaste de los componentes, alargando su vida útil. El motor aeronáutico de 350 caballos del A3 fue sustituido por un motor ZMZ de 150 caballos, facilitando su mantenimiento. Para evitar que la reducción de potencia afectara la velocidad, la hélice se colocó en un anillo, aumentando el empuje del AES un 30%. Además de la oficina de diseño de Tupolev,
En Rusia existen varias empresas que fabrican aerosleds. NERPA fabrica distintos modelos de aerodeslizadores. Los modelos 550 y 650, estructuralmente, son trineos anfibios similares al diseño de Tupolev. Una construcción similar, que combina las ventajas de una lancha y un trineo, la produce la compañía Patrol de Saratov. Esta tecnología se usa en servicios y entre pescadores, cazadores y aficionados a estas actividades. Este Teteramarán anfibio Ártica hoy en día se produce en Finlandia. La tecnología fue especialmente diseñada para trabajar en las condiciones extremas del Ártico Norte. Ártica es usada por geólogos, petroleros, ministerio de emergencias y guardias fronterizos. La principal ventaja de Ártica frente a aerodeslizadores, motos de nieve y aerobot es su capacidad única para superar témpanos y salir del agua al hielo con hasta 70 centímetros de altura. El diseño de dos secciones de la máquina, la cabina de la tripulación separada y el compartimiento del motor, junto con el sistema independiente de flotadores pontones, proporcionan estabilidad adicional al moverse por terrenos accidentados. El casco es de plástico reforzado. La propulsión usa un motor diésel Steyr de 250 caballos de fuerza. En Estados Unidos, en tecnología todoterreno, se usan varias máquinas de orugas. En estados cálidos como Florida o Luisiana, se han hecho populares los aerodeslizadores y lanchas rápidas. No descarto la existencia de aerosleds y anfibios para fines militares. Es interesante el récord moderno que estableció un equipo de 10 personas en aerosleds de 3 esquís al cruzar la cúpula de hielo de la Antártida. Esto sucedió en el año 2010. Los aerosleds fueron acompañados por varios vehículos todoterreno con ruedas. La distancia de 1.946 kilómetros fue conquistada en 303 horas. En este video, probablemente prueban los aerosleds, pero no en la Antártida porque hay árboles. Por cierto, el aparato está equipado con un motor boxer de BMW. Actualmente, existen algunos pequeños fabricantes de aerosleds en Finlandia, Canadá, Noruega y Suiza. La invención de Sergei Nezdanovsky, esencial para las vastas llanuras nevadas, sigue vigente. Amigos, en este extenso reportaje analizamos con bastante detalle los aerosleds, algunas de sus características técnicas, la historia de esta clase de vehículos, modelos interesantes, así como varios hechos sobre el uso de estas construcciones. Y qué bueno que no me puse a hablar de ellos en detalle en el episodio sobre motos de nieve. No pretendo tener una veracidad del 100%, y no descarto que pude haber pasado algo por alto durante la narración o haber cometido algún error. Si hay algo que modificar o añadir, déjenlo en los comentarios. Sin embargo, considero que el material resultó ser completo y bastante interesante. Si vale la pena verlo o no, eso lo deciden ustedes. Si les gustó la historia, no duden en mostrar su apoyo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recomienden este video a buenos amigos y conocidos que tengan curiosidad por diferentes cosas técnicas. Y un comentario debajo de este video también ayudaría mucho para su difusión. Y si quieren apoyar mi trabajo con una moneda, los datos están en la descripción del video. Como siempre, estuvo con ustedes el canal Crasmoto. Muchísimas gracias por ver y por el tiempo que dedicaron a esto. Por cierto, aquí sugirieron el video de motos de nieve y vehículos de tornillo. Si no lo han visto, se los recomiendo. Hasta la próxima.